Como vimos entonces, podemos definir los distintos tipos de procesos y acá los tenemos representados todos en una gráfica presión-volumen. Entonces vemos que en el caso de un proceso de tipo isobárico, o sea, presión constante, eh, al haber un aumento del volumen, hay una variación de temperatura y por lo tanto la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. En el caso de un proceso de tipo isocórico, o sea, a volumen constante, hay una disminución de la temperatura, o sea, cuando disminuye la presión, y en el caso de un proceso de tipo isotérmico, la temperatura permanece constante y vemos la relación inversa entre la presión y el volumen. Y por último, en el caso de un proceso adiabático, en donde no hay intercambio de calor, se realiza, digamos, un trabajo aumentando el volumen, o sea, un trabajo positivo del sistema sobre el entorno, y hay una disminución de la temperatura. O sea que en este tipo de procesos la temperatura solo va a aumentar en el caso de que exista una expansión de tipo isobárica, o sea, es a presión constante. En todos los otros casos la temperatura o disminuye o permanece constante. Eh, Volviendo entonces sobre las características del calor específico y la capacidad calorífica molar que habíamos visto en el capítulo anterior, estos van a depender de las condiciones en que se agrega el calor. Entonces vamos a definir la capacidad calorífica de un gas en, por ejemplo, condiciones de volumen constante, en donde lo vamos a denominar con el término que acá falta, es la letra C con el subíndice B de volumen constante. En el caso de los sólidos y los líquidos, en donde el volumen no varía significativamente, o sea, va a haber una pequeña variación de volumen, como hemos visto, pero en general vamos a trabajar a presión atmosférica constante, entonces vamos a definir una capacidad calorífica diferente y la vamos a denominar capacidad calorífica molar a presión constante. Para poder diferenciar estas dos tipos de capacidades caloríficas en un gas ideal, vamos a realizar primero o vamos a identificar cómo es la capacidad calorífica a volumen constante. Dado, por ejemplo, en un recipiente rígido de volumen constante, despreciando la expansión térmica que éste puede llegar a sufrir eh, por este cambio de temperatura. O sea, lo vamos a hacer con intercambios de temperatura con el exterior nulo, o sea, en un recipiente, por ejemplo, aislado. Si el volumen es constante, dijimos que no puede haber, no hay expansión, por lo tanto, no hay un trabajo neto del sistema sobre el entorno y todo ese cambio de energía interna va a estar debido a un intercambio de calor. Este intercambio de calor va a hacer que la temperatura y la presión dentro de ese volumen van a variar en la medida en que incorporemos calor o extraigamos calor. Mientras que si de alguna manera permitimos que digamos, haya una presión constante, o sea, por ejemplo, compensamos los pequeños aumentos de presión con una pequeña expansión del volumen, vamos a ver que para que el volumen aumente va a haber un trabajo, pero a su vez al incorporar calor también va a haber un intercambio de energía interna. En este caso vamos a poder definir o vamos a poder medir
la capacidad calorífica de ese gas ideal, en este caso a presión constante. De tal manera que, volviendo a la gráfica que hemos visto, acá tenemos los dos tipos de proceso, bien, el proceso a volumen constante o isocórico y el proceso a presión constante o isobárico. En el primer caso, vemos que el trabajo neto realizado es cero, mientras que en el segundo lo habíamos definido como el área bajo la curva, o sea que va a haber una parte de ese cambio de energía interna debida al trabajo. Entonces, de esta manera, vemos que si consideramos que la cantidad de calor implicada en ambos procesos es la misma, el calor específico a volumen constante siempre va a ser menor, por definición, que el calor específico de un material a presión constante. Esto no, por ahora, digamos, si bien es digamos un resultado que lo hemos obtenido teóricamente, también esto va a ser importante luego cuando estemos trabajando en el caso de máquinas térmicas, y por eso se definen de distinta manera y hay que aplicar cada uno de ellos específicamente para cada uno de los casos. Entonces vamos a calcular para un determinado tipo de material cómo es esta relación entre estos dos calores específicos para el caso de un gas ideal. Vamos a considerar entonces primero el proceso a volumen constante para una determinada cantidad de gas a una temperatura T, y de esta manera vamos a considerar pequeños flujos de calor infinitesimales que están ingresando, digamos, hacia el sistema, que en este caso es el gas contenido en este recipiente. De tal manera que al incorporar esa pequeña cantidad de calor, en este caso esto va a implicar que existe un incremento de la temperatura, que es algo que, digamos, es lógico, dado que al incorporar calor tiene que subir la temperatura. Pero como el volumen es constante, no hay un diferencial de trabajo, o sea, no se está realizando trabajo, entonces el resultado, y aplicando la ley de los gases ideales, es que la presión interna en ese recipiente va a aumentar. Si colocamos la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial, en donde realizamos o digamos, ponemos el cambio de energía interna en función de la variación de calor y trabajo, siendo digamos, el trabajo nulo, como habíamos dicho, entonces toda la variación de energía interna se va a deber a esta variación de calor, y por lo tanto lo podemos medir directamente a través de la capacidad calorífica de ese gas, simplemente por el cambio de la temperatura. Mientras que si consideramos ahora el proceso, pero en este caso a presión constante, para el mismo cambio de temperatura que habíamos logrado anteriormente, vamos a colocar obviamente la misma cantidad de gas en el cilindro con el pistón que vimos en el caso anterior, y teniendo en cuenta que digamos, la cantidad de calor entregado va a estar relacionada con el cambio de temperatura a través de ese calor específico, ahora ya es la cantidad de calor, perdón, el trabajo realizado va a tener en cuenta la variación de volumen, recordando que la presión la definimos inicialmente como constante. Entonces, sustituyendo en la expresión que habíamos visto antes, tanto para la capacidad calorífica debido, digamos, en función de la capacidad calorífica y el cambio de temperatura, y el trabajo realizado por la expansión del volumen, teniendo en cuenta que, como dijimos, la condición es que la variación de temperatura fuera la misma que en el caso anterior, llegamos a la conclusión que
la relación que existe entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante está en función de esa constante R que habíamos definido en la ley de los estados de los gases ideales. Esta R obviamente que va a depender del tipo de material y lo que nos va a dar la relación entre la capacidad calorífica a presión y a volumen constante. Si ahora analizamos en el proceso adiabático, en donde no hay intercambio de calor, de acuerdo a la primera ley, todo el cambio de energía interna que se puede realizar va a ser debida al trabajo. Entonces, al expandirse el gas, o sea, vamos a ir de un volumen inicial menor a un volumen inicial mayor, todo el trabajo que se va a realizar, en este caso va a ser positivo, o sea, va a haber una expansión, se va a realizar un trabajo sobre el entorno. En el caso ideal, la curva diabática, siempre, digamos, para que se realice esto, está un poco más inclinada que las curvas isotérmicas, o sea que va a haber lo que se denomina un enfriamiento adiabático. Esto, digamos, lo vemos físicamente, por ejemplo, cuando eh, tenemos un gas comprimido en un recipiente y de repente abrimos, por ejemplo, una garrafa. Vamos a ver que pasado un cierto tiempo comienza, digamos, vemos que hay una condensación del vapor de agua y en forma de hielo. Otra forma más simple de verlo es cuando nos soplamos la mano, pasamos de una presión mayor a una presión menor, bien, el gas o el aire que nosotros expulsamos está más comprimido, pasa a ocupar un volumen mayor y la sensación es de enfriamiento, a pesar de que no existe un intercambio de calor neto, dado que las temperaturas podemos considerarlas que están, digamos, en general no hay digamos, no hay intercambio de calor con el medio, pero sin embargo observamos esa disminución de temperatura. Este concepto de enfriamiento adiabático también vamos a volver ya sobre la unidad siguiente y lo vamos a utilizar, digamos, como parte del análisis. Entonces ahora vamos a volver sobre las variables de estado y vamos a tratar de establecer, en función de la primera ley de la termodinámica, cómo es la relación entre volumen y temperatura y presión en un caso de un proceso adiabático. En principio lo vamos a considerar infinitesimal, o sea, una pequeña variación de volumen y una pequeña variación de temperatura en un gas ideal, teniendo en cuenta que como el proceso es adiabático, no hay intercambio de calor. Entonces, partiendo de la ecuación que habíamos visto, igualamos el calor debido a el volumen, digamos, para un volumen constante, tiene que ser igual en el proceso adiabático al trabajo realizado, que estaba definido por el cambio de volumen, como habíamos dicho. Reemplazando la ecuación de la presión por la ecuación de los gases ideales y reordenando la ecuación, tenemos una expresión de este tipo, en donde hemos hecho esta separación de variables. De tal manera que si ahora lo ponemos en función de lo que habíamos observado, en donde R era la relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, a la relación que obtenemos en función de la variable R y el calor de volumen constante en esta primera ecuación, a esa relación que es, digamos, determinada, la vamos a, y por lo tanto, como es un cociente entre dos magnitudes del mismo tipo, es un coeficiente adimensional y lo denominamos gamma. Reemplazándolo en la ecuación que obtuvimos,
vemos que la relación entre la variación de temperatura y la relación de volumen va a estar dada por ese coeficiente que depende del tipo de gas. Esto explica por qué en el caso de un proceso adiabático la expansión de volumen está relacionada con una disminución de la temperatura, que es lo que estuvimos viendo recién. Si ahora en lugar de tener un cambio infinitesimal, tenemos un cambio finito, o sea, esto es, pasamos de una temperatura inicial a una temperatura final, o de un volumen inicial a un volumen final, simplemente integramos la ecuación que habíamos obtenido anteriormente y nos queda que, digamos, esta relación entre la temperatura y el volumen es igual a una constante. De tal manera que, operando, digamos, los términos y elevando, digamos, todos los miembros de esta ecuación, eh, digamos, al exponente e, nos queda que la relación de temperatura y volumen está dada por ese coeficiente gamma, y esta relación es constante. O sea que en un proceso adiabático, el cambio de un estado 1 a un estado 2, siempre que digamos, el proceso sea adiabático, o sea, no haya intercambio de calor, va a estar dado por esta relación entre la temperatura y el volumen, expresando la temperatura en la escala, digamos, absoluta, o en la escala Kelvin, como habíamos dicho. Esto nos va a permitir también trabajar más adelante en el caso de las máquinas térmicas, que nos van a, digamos, vamos a poder obtener trabajo a partir de un proceso de tipo adiabático. Ahora vamos a ver la relación entre, digamos, también con respecto a la presión. Volviendo a la ecuación de los gases ideales, despejamos la temperatura, sustituyendo la temperatura en la ecuación que obtuvimos previamente y teniendo en cuenta que siempre estamos trabajando con la misma cantidad de material y que R es una constante, nos queda la relación entre la presión y el volumen en función de ese coeficiente, y es una constante. De tal manera que para un cambio de estado finito en un gas ideal, vemos que se vuelve a representar esa relación que había entre presión y volumen que habíamos obtenido inicialmente, pero en este caso particular para un proceso adiabático, en donde, digamos, no hay intercambio de calor, que es distinto de la relación que habíamos obtenido inicialmente para los gases ideales, en donde no teníamos en cuenta la forma en que se producía este trabajo. O sea que esto podía darse, por ejemplo, a través de un intercambio de calor. En el caso del adiabático, vemos que se mantiene esta relación, pero que está afectada de este coeficiente entre los distintos calores específicos. Si ahora queremos determinar el trabajo realizado para este cambio de estado en un proceso adiabático, y teniendo en cuenta la relación que habíamos obtenido en función de el calor realizado, perdón, el trabajo realizado, digamos, a volumen constante, perdón, el calor realizado por este cambio de temperatura, el trabajo realizado por este cambio de temperatura teniendo en cuenta el coeficiente a volumen constante y la ecuación de los gases ideales, el trabajo realizado va a estar expresado reemplazando la temperatura, dado que N y R son lo mismo. Vemos que volvemos al trabajo realizado, va a ser el área bajo la curva por ese cambio, digamos, por el estado inicial de presión y volumen y el estado final de presión y volumen en relación de estos calores específicos.
Vamos a ver ahora una de las aplicaciones de todo esto, que es el funcionamiento de las máquinas térmicas, y por último vamos a llegar a la expresión de lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica. Y esto es algo que habíamos anticipado, o sea, vamos a determinar si los procesos termodinámicos son reversibles o no. Vamos a determinar, o sea, vamos a definir qué es lo que es una máquina térmica, o sea, es un implemento que hace uso de estos procesos termodinámicos, en definitiva, para obtener trabajo. Y obviamente, como son procesos que no son reversibles, vamos a definir la eficiencia de este tipo de máquinas. Una de las máquinas que vamos a analizar es los motores de combustión interna, que son, digamos, de las máquinas más, eh, digamos, utilizadas en la actualidad. Vamos a definir la eficiencia de estos motores, y en el caso de, por ejemplo, los refrigeradores, que es otro tipo de máquina térmica, vamos a definir ya no la eficiencia, sino otro coeficiente que lo denominamos rendimiento. Vamos a estudiar también una máquina térmica ideal, que está definida, o sea, todas las máquinas térmicas, por definición, vamos a ver que son máquinas de tipo cíclicas, y digamos, una máquina térmica ideal va a tener lo que se denomina un ciclo ideal o de Carnot. Y por último, vamos a definir a través de la segunda ley de la termodinámica un concepto que lo denominamos entropía. Como habíamos dicho, muchos procesos termodinámicos se dan en una única dirección, o sea, el equilibrio térmico se alcanza siempre que haya un intercambio de calor desde un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura, y nunca en sentido contrario. Bien, vimos que la energía mecánica se puede transformar en calor, pero no siempre podemos revertir este proceso. Digamos, el ejemplo clásico es el de fricción. O sea, hay una energía mecánica por fricción que se transforma en calor, pero si nosotros entregamos calor no se mueve el sistema en sentido contrario de la misma manera. Entonces ya vemos que muchos de estos procesos, y lo vimos dado que ese cambio de energía interna dependía de la trayectoria, son procesos irreversibles. Entonces vamos a establecer esta irreversibilidad a través de la segunda ley de la termodinámica, y vamos a ponerlo de manera eh, cuantitativa a través de este nuevo concepto que vamos a estudiar, que es el concepto de entropía. Entonces vamos a definir lo que denominamos una máquina térmica, que es un dispositivo que transforma energía en forma de calor de manera parcial en trabajo o energía mecánica. Cualquier dispositivo que haga esto lo vamos a considerar una máquina térmica. Y cada una va a tener su particularidad. Vamos a estudiar algunas de ellas nada más. De esta manera, el material que está contenido dentro de la máquina térmica, bien que lo vamos a denominar sustancia de trabajo, lo vamos a considerar como nuestro sistema, bien, de acuerdo a la definición que habíamos dado en el capítulo anterior, y vamos a ver cómo realiza, digamos, la interacción de este sistema o esta sustancia de trabajo con el medio o el entorno. Y en particular nos vamos a estudiar máquinas térmicas de tipo cíclico, o sea que vamos a volver a un estado inicial que tenga la misma cantidad de energía interna. Ya vamos a ver que esto no es totalmente aplicable a los motores de combustión interna, pero haciendo algunas suposiciones vamos a llegar, digamos, a que lo podemos analizar bajo este nuevo concepto de máquina térmica. Entonces, las máquinas térmicas lo que hacen es tomar este calor a través de algún proceso de lo que vamos a denominar una fuente de alta temperatura, realizan un trabajo mecánico. Por último, parte de ese calor va a ser desechado, o sea, va a ser transferido
a lo que denominamos una fuente de temperatura más baja, una fuente fría, o sea que parte de ese calor se desperdicia, o sea, no lo vamos a poder transformar en trabajo y ya vamos a ver por qué. Y debido a que el proceso es cíclico, como lo habíamos definido anteriormente, el cambio neto total de energía interna a lo largo de todo el ciclo va a ser igual a cero. Dicho de otra manera, la cantidad de calor, o sea, el trabajo realizado va a depender de una determinada cantidad de calor utilizado. O sea, vamos a utilizar un calor neto que va a ser realizado o va a ser transformado finalmente en trabajo. Vamos a ver que este calor neto es menor que el calor absorbido de la fuente caliente y por lo tanto eso justifica este desecho de calor del que estábamos hablando o esa transferencia a la fuente fría. Entonces vamos a considerar dos cuerpos, digamos, con los cuales esta sustancia de trabajo, este sistema puede interactuar. Uno, como dijimos, es la fuente de calor, que está a mayor temperatura o de un depósito caliente, que proporciona, digamos, este calor, pero con una característica particular. Lo vamos a considerar a temperatura constante. O sea, vamos a considerar inicialmente que no hay un cambio de la propia temperatura. Y por otro lado, parte de este calor, como dijimos, va a ser transferido a este depósito frío de menor temperatura, que es capaz de absorber esta energía, y también este intercambio se realiza a temperatura constante, pero una temperatura menor, que la vamos a denominar TC en este caso. De tal manera que va a haber un flujo de calor del depósito caliente a la sustancia, que es la que compone la máquina, y desde la sustancia hasta el depósito frío. Y a su vez, parte de esa energía se va a poder extraer de la máquina en forma de trabajo. De tal manera que el flujo del depósito caliente, por las convenciones que tenemos, lo vamos a considerar positivo, y el flujo hacia el depósito frío lo vamos a considerar negativo. Como el trabajo es realizado por la máquina sobre el medio o hacia el exterior, el trabajo también lo vamos a considerar positivo cuando se realice en este sistema. Las cantidades de calor, digamos, que vamos a intercambiar, vamos a analizarlas durante un solo ciclo, ¿bien? Y en este caso, el calor neto absorbido por la máquina va a ser la diferencia entre los valores absolutos del calor desde la fuente o depósito caliente respecto del cedido a la fuente fría. Como dijimos, entonces, debido a que el estado inicial y final es igual, el trabajo que puede realizar va a ser equivalente a ese trabajo neto que habíamos considerado. Entonces vamos a definir a la eficiencia térmica en la proporción de trabajo que esta máquina es capaz de realizar en función del calor total que es entregado por el depósito caliente a la sustancia o a la máquina térmica en particular. Teniendo en cuenta la relación que habíamos obtenido previamente, podemos poner a la eficiencia en función de la relación de calor cedido respecto del calor absorbido. Para poderlo ejemplificar un poco mejor, lo que vamos a estudiar es un tipo de motor que se denominan motores de combustión interna. Esto es, dentro de un recipiente se va a producir una combustión. Habíamos visto que una de las transformaciones de la materia se daba a través de la combustión y la podíamos caracterizar a través de un calor de combustión, una capacidad calorífica de un material en el caso de la combustión. Y en principio
En esta máquina en particular es lo que denominamos un motor de combustión interna de 4 tiempos, ¿bien? Que es uno de los, digamos, de los que utilizamos más frecuentemente, por ejemplo, en los vehículos. En el primer tiempo, ¿bien? Es lo que se denomina carrera de admisión. La válvula de admisión está abierta, eh, el pistón parte de lo que se denomina el punto muerto superior, comienza a descender, produce un vacío. Esto hace que, por diferencia de presión, ingrese al mismo una mezcla que se ha realizado previamente de aire y el combustible o la gasolina, que está en forma de vapor, de gas. Mientras el pistón desciende, va aumentando el volumen, ¿bien? Y se va llenando este volumen con esta mezcla, digamos, de aire y combustible. Cuando, digamos, en la parte superior va a tener un volumen mínimo y en la parte inferior va a tener un volumen máximo, que va a estar dado por una relación que lo denominamos relación de compresión. Bien, o sea, el volumen máximo va a ser la razón de compresión respecto del volumen mínimo que es ocupado. Esto vamos a ver más adelante que va a influir en definitiva en la eficiencia, por eso los motores actuales tienen una mayor relación o razón de compresión que los motores más antiguos. Esto también tiene que ver con otros conceptos como por ejemplo el tipo de combustible y las características del mismo. Una vez que llega al punto muerto inferior, bien, invierte el sentido de avance el pistón, comienza a comprimir esta mezcla. En ese instante ambas válvulas permanecen cerradas, comienza una compresión de esta mezcla hasta que se alcanza finalmente el volumen B mínimo. A esta parte del ciclo, a este tiempo, se le denomina carrera de compresión. En general, este es un trabajo que es ejercido desde fuera hacia la sustancia. Generalmente puede ser, digamos, por otros cilindros, por eso se utilizan motores multicilíndricos, o en el caso de que sea un solo cilindro, generalmente lo que se acopla a este tipo de motores es lo que se denomina un volante de inercia. O sea, va a entregar parte de la energía acumulada en forma de energía cinética de rotación para devolverla y producir esta compresión. O sea que es un trabajo, en este caso, negativo. Al final de la carrera, una vez que se alcanza nuevamente el punto muerto superior, o sea, el mínimo volumen, se produce, digamos, la combustión propiamente dicha, a través de un elemento que produce la ignición del combustible, o sea, le entrega un poco de energía, de tal manera que se inicia esta combustión libera una gran cantidad de energía en forma de calor y produce, digamos, una expansión en los gases que están quemándose, impulsando el pistón nuevamente hacia abajo hasta el volumen, digamos, al punto muerto inferior o al volumen dado por esa relación de compresión, efectuando un trabajo neto sobre el exterior. Fíjense que este tiempo es el único que realiza trabajo debido a la sustancia. Tanto en la carrera de admisión y en la compresión, el trabajo fue realizado, digamos, desde el exterior. Hubo una fuerza externa que movilizó el pistón hacia abajo para la admisión y luego hacia arriba. Por eso a este ciclo es lo que se denomina carrera de potencia. Y por último, se abre la válvula de escape y nuevamente hay un trabajo ejercido desde el exterior, es un trabajo negativo, que produce la expulsión de estos gases que están quemados, que es lo que se conoce como carrera de escape,
y una vez que se alcanza el punto muerto superior, que es donde se produce el cambio de sentido, de avance del pistón, está el sistema como en el estado inicial. Se cierra la válvula de escape y se abre nuevamente la válvula de admisión para la siguiente carrera de admisión. A este tipo de proceso se le denomina también ciclo Otto, que idealizado tiene en el diagrama de presión y volumen la siguiente característica. Fíjense que vamos a partir de un volumen pequeño, ¿bien? En donde se produce, digamos, hay un trabajo negativo, ¿bien? Que va comprimiendo la mezcla, ¿sí? En principio, desde el punto A hasta, digamos, va disminuyendo el volumen, lo va comprimiendo hasta el punto B. ¿Mm? Este proceso, esta compresión, se realiza tan rápidamente que no le da tiempo a que haya intercambio de calor con el medio. Por eso es que idealmente este proceso es de tipo adiabático. Finalmente ingresa calor, bien, que es el encendido del combustible, bien, esa es la fuente caliente. Esto produce a volumen constante un gran aumento de la presión hasta que el pistón comienza a descender. Bien, fíjense que ahora el trabajo es el área bajo la curva, es un trabajo positivo porque está ejercido por la carrera de fuerza, hasta que finalmente se abre la válvula a volumen constante y se expulsan los gases que tienen una cierta temperatura a la fuente mayormente fría. Esto es la carrera de expulsión. Esto nos da que el trabajo neto realizado es positivo, debido a que el trabajo positivo es mayor que el negativo, y ese es el trabajo que le podemos extraer a la máquina.